Gloria a Dios, dale gloria a Dios, porque Él está acá en medio de nosotros, su presencia es real. La Biblia lo dice así, Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, porque si me voy no les voy a dejar solos. Y pues esta noche la gloria de Dios ha bendecido nuestras vidas y ha tocado la vida de cada uno de nosotros. Así que no sé cuántos le dan gloria a Dios todavía. Dele un fuerte aplauso al Señor, por favor, porque su amor y su misericordia permanecen todavía con nosotros. Bueno es Dios, porque Él es maravilloso, Él es santo, Él es un Dios todopoderoso. Quiero, por favor, llevarle a la palabra de Dios. Quiero que leamos un versículo en el libro de Isaías. Isaías capítulo 9, versículo 6. Este día nos hemos congregado porque no sé si saben que es un culto de acción de gracias hoy al Señor. Si no lo saben, si no lo sabía, hoy ya lo sabe. Hay gratitud en el corazón de Dios y yo sé que todos nosotros acá, no sé si puede levantar la mano si alguien está agradecido con el Señor. Dice la Biblia que todos los días son nuevas las misericordias de Dios para con nosotros. Así que este día usted tiene que estar muy contento, muy agradecido, porque Dios ha sido bueno con usted. Vamos a leer la palabra de Dios al profeta Isaías, capítulo 9, el versículo 6, vamos a leer únicamente. Si lo tiene y puede estar de pie, por favor, pongámonos de pie como reverencia a la palabra de Dios y leemos juntos la palabra de Dios. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Señor, queremos hoy agradecer, Señor, tu hermosa bendición, tu presencia, Señor, en este lugar. Quizás no merecemos, Señor, estar acá, pero gracias, porque así eres tú, Señor, así eres tú, eres tan maravilloso, y te pido que bendigas la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Oramos aún por aquellos que están en línea a través del Facebook, las diferentes plataformas, que tú bendigas sus vidas y hables al corazón. Señor, nos ponemos hoy en tus manos y te pedimos, por favor, que hables a nuestra vida, que hables a nuestro corazón, que tu palabra pueda darnos un mensaje, Señor, claro, un mensaje fresco, Señor, y puedas hablar a la vida de cada uno y sobre todas las cosas, Señor, que tu espíritu ministre nuestro espíritu, Señor, y nos muevas, por favor, nuestra voluntad para hacer, Señor, lo que tú quieres que seamos. Señor, oramos para que tu Espíritu Santo pueda tomar control hoy, Señor, y tu bendición fluya esta noche sobre cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús, dándote toda la gloria y la honra. Muchas gracias. Amén y amén. Quiero hablar esta noche, hermanos, sobre el tema ¿cómo no adorarle? Es el tema que vamos a tocar hoy. ¿Cómo no adorarle? Oscar mencionaba durante la administración que hay familias, hay testimonios de personas que han sido tocados, que han sido sanados. Yo conozco personas que durante una administración de un culto han sido sanados por Dios. Dios ha usado esa experiencia tan maravillosa y sobrenatural del Espíritu Santo, y Dios ha obrado en su momento y ha sanado nuestras vidas. Entonces, ¿cómo no adorar a Dios? ¿Cómo no exaltarle? Isaías, hermanos, aparece allá unos 700 años antes de Cristo escribiendo este libro y nos bendice mucho. Isaías, hermanos, aparece en medio de una sociedad en ruinas que había caído en problemas de identidad y cambios drásticos durante la vida, en la forma de ser de los judíos. En ese tiempo aparece Isaías. Para ese tiempo Israel se había depravado mucho. No tenían identidad los judíos. Habían mezclado su culto a Dios, su verdadero culto de adoración a Dios, lo habían mezclado con otras adoraciones, con otras prácticas que habían traído del paganismo, a tal grado que los hijos de ellos eran pasados por el fuego y ofrecidos en sacrificios a esos dioses. Así estaba Israel cuando el profeta Isaías aparece dando a conocer sus profecías, las palabras que Dios ponía en su boca. Isaías aparece ofreciendo una gran esperanza, una luz en medio de la oscuridad.
Jesús, hermano, fue ofrecido 700 años atrás a Israel como la única persona capaz de cambiar las cosas. En esa circunstancia, en esa situación, Isaías aparece diciendo, porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado y traerá alegría, traerá paz, traerá bendición. En esa situación de zozobra, en esa situación de dificultades, mientras Israel estaba pasando realmente, estaba atravesando problemas drásticos, problemas muy serios que les estaban causando problemas, que les estaban haciendo caer en manos de sus enemigos, que les estaba haciendo perder lo que Dios les había dado. Isaías aparece. Y aparece ofreciéndoles algo diferente. Aparece ofreciéndoles una luz en medio de su oscuridad. Aparece ofreciéndoles Isaías un oasis en medio de aquella situación de sequedad. Aparece Isaías diciéndole, hay una respuesta. Hay algo diferente que pueden hacer. Pero sabe, esa promesa se cumplió en el año 0 de la historia. Y paradójicamente no se cumple con Israel, sino más bien con la iglesia del Señor. Que dice Juan en el capítulo 1, versículo 12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les ha dado la oportunidad, la autoridad de convertirse en hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí esta noche? Esa promesa, porque un hijo nos es nacido, porque un hijo nos es dado, y traerá alegría, traerá bendición, traerá gran regocijo al pueblo, no se cumple en Israel. Fue dada a Israel 700 años antes, pero se cumple en la iglesia. ¿Por qué? Israel no abrió sus puertas al Mesías. Hasta el día de hoy, Israel no reconoce a Jesús como el Mesías prometido, como el ungido de Dios. No, es un profeta más, como Isaías, como Jeremías, pero no el Hijo de Dios, no es el Mesías para los judíos. Pero gloria a Dios, dice Juan en su evangelio, mas a todos aquellos que lo recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la autoridad de convertirse en hijos de Dios. Significa que si usted es parte del pueblo de Dios, si usted es la iglesia del Señor, usted tiene esperanza. No importa cómo haya sido su pasado, no importa cómo haya sido el tiempo de aquí atrás, dice Isaías, porque un hijo es nacido, un hijo os es dado y es llamado admirable, Padre eterno, el príncipe de paz sobre nosotros. Entonces esa promesa se cumple para nosotros. La iglesia del Señor debe vivir cada día de su vida agradecidos con el Señor por sus favores diarios y por todo lo que hizo por nosotros. ¿Sabe por qué estamos nosotros aquí este día? Porque Cristo ha hecho cosas extraordinarias por nosotros. La iglesia del Señor, aquellos sobre los cuales descansa la promesa que Isaías hizo mucho tiempo atrás, debemos estar todos los días agradecidos. Hermano, este momento de alabanza que acabamos de pasar debería ser por la iglesia del Señor muy aprovechado, porque antes usted no tenía oportunidad. Porque usted quizás ni debería estar en esta reunión, muchos de nosotros, por todas las cosas que hicimos. Pero no importa el pasado, no importa lo que hicimos antes, y no, lo que importa es qué significa Cristo para nosotros. ¿Dónde está Cristo ahora? Y si Cristo vive en nuestros corazones, entonces el sol de justicia ha nacido para nosotros. Si Cristo vive en nuestros corazones, eso significa que las cosas han cambiado para nosotros. Entonces, ¿cómo no adorar a Dios? ¿Cómo no adorarlo? Es una pregunta que nos podemos hacer, pero para responder esa pregunta tendríamos que estudiar quién es Jesús. ¿Quién es Jesús para con nosotros? Y una de las cosas que Jesús es, y quiero llevarle a la Biblia, por favor, primer libro de Samuel. El primer libro de Samuel, capítulo 2, el versículo 10. Dice la palabra de Dios, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey. Oiga esto, exaltará el poderío de su ungido. ¿Quién es el Señor? En primer lugar, Jesucristo es el ungido
de Dios. ¿Qué significa la palabra ungido? Es una palabra hebrea que significa Mesías. Significa o quiere decir persona consagrada. Eso significa Jesús. Es el ungido de Dios. ¿Y qué significa ungido? Es una persona consagrada. Una persona que ha cambiado la vida de cada uno de nosotros. Bueno, Jesús se ha convertido para la iglesia del Señor en el ser más importante y más trascendente de la historia. De hecho, la misma ciencia sabe que la historia del mundo se escribe desde Cristo, antes de Cristo y después de Cristo. ¿De qué nos habla eso? Que Cristo es un ser sumamente importante. Un ateo le preguntó a un predicador que cómo él le podía dar respuesta, cómo él le podía explicar que Cristo realmente vivió. Y no uses la Biblia porque yo no creo en la Biblia, le dijo. ¿Sabe qué le dijo el predicador? Es fácil, le dijo. ¿Qué fecha es hoy? Y ya le dijo el hombre la fecha. ¿De qué es esa fecha? Después de Cristo. Entonces, hasta la ciencia no puede negar que Cristo vino. Y ahí hay pruebas indubitables, como dice la Biblia, de que Él vino a la tierra, murió por nosotros y ahora está en los cielos. Y todo lo que nosotros vivimos en Cristo, gracias a la presencia y a la obra de Dios en nosotros. ¿Quién es Jesucristo? Es el ungido de Dios. Y el ungido, hermanos, dice la palabra de Dios, que el ungido es alguien que nos representa a nosotros. Vea lo que dice la Biblia. En el Antiguo Testamento, el ungido es una persona consagrada. Dice, quiero llevarle a Levíticos, capítulo 4, versículo 13. Vamos a leer algunos versículos ahí. Si toda la congregación de Israel hubiere errado y el hierro estuviere oculto a los ojos del pueblo y hubieren hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosa que no sean de hacer y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Y oiga esto, versículo 16. Y el sacerdote ungido meterá la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rocerá 7 veces delante de Jehová hacia el velo, y de aquella sangre pondrán sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión y derramarán el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. El versículo 21 dice: y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. Cuando el pueblo pecare, le dijo Dios a Israel, y saliera a la luz el pecado del pueblo, entonces el pueblo debería traer un sacerdote, un becerro, al sacerdote. El pueblo iba a traer un becerro al sacerdote y lo iba a ofrecer por los pecados que había cometido el pueblo. Y una vez estando delante del sacerdote, el becerro era degollado por el sacerdote. Estaban también los ancianos de la iglesia que ponían sus manos sobre el becerro y había una serie de cosas que hacían, y al final el sacerdote presentaba delante del altar, delante de la presencia de Dios, la sangre del becerro. Y dice la Biblia, lo que hemos leído, que el sacerdote ungido era el que hacía eso. Solamente el sacerdote que estaba de turno en ese momento, que estaba encargado de poder ofrecer ese sacrificio, ofrecía el sacrificio y presentaba la sangre delante del altar de Dios, delante de la presencia de Dios, para que el pecado del pueblo sea perdonado. Eso es lo que hacían en el Antiguo Testamento. Eso es lo que la ley establecía. Cuando había pecado delante de Dios, el pueblo había pecado, traían un cordero y lo presentaban delante del sacerdote. Y había un sacerdote ungido. Había un sacerdote que estaba, hermano, ungido. La palabra ungido le dije que era consagrado.
Había un sacerdote que estaba consagrado para poder hacer este tipo de sacrificios, y eso lo hacía para que el pueblo, el pecado del pueblo fuera perdonado. Eso es decir la Biblia, por si alguno había pecado. Yo no sé si aquí alguien ha pecado este día o esta semana. Yo quiero que vaya más adelante y vea lo que dice el libro de los Hebreos, al final de la Biblia casi. Hebreos capítulo 4, y el versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno sacrificio. Entonces, hermanos, el ungido es una persona consagrada. Y en el Antiguo Testamento había un sacerdote consagrado para oficiar este tipo de sacrificios y poderlo presentar al pueblo, presentar a Dios, y que el pueblo fuera perdonado por Dios. Pero el libro de los Hebreos dice que tenemos nosotros un sumo sacerdote. ¿Se acuerda usted que el día que Jesús murió, qué pasó? Hubieron varias cosas que pasaron en Jerusalén el día que Cristo murió. Una, la tierra tembló, dice la Biblia. Otra, muchos santos que habían muerto resucitaron. Y otra cosa muy importante que marca un antes y un después en la historia es que el velo del templo que guardaba el lugar santísimo se rasgó en dos, dice la Biblia. Antes, para entrar al lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez en el año. Y tenía que estar sumamente preparado, porque si no estaba preparado, moría ese sacerdote en la presencia de Dios. Pero el día que Cristo murió, hermanos, el ungido, el que nos representa a nosotros, murió. La Biblia dice que ya no hubo necesidad de más sacrificios, sino que el sacrificio perfecto fue puesto por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando Juan el Bautista ve a Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El día que Jesús muere, no es casualidad que el velo del templo se haya hecho dos pedazos. No, el sacrificio perfecto y vivo había sido sacrificado por nosotros. Ahora la palabra de Dios dice: ahora pues, acerquémonos a Dios confiadamente. ¿Por qué muchas veces nosotros vivimos siendo cristianos, pero como que no conociéramos a Cristo? Porque muchos de nosotros vivimos siendo cristianos, pero todo el mundo nos señala y dice: si así es ser cristiano, mejor yo estoy mejor aquí donde estoy. Y no es obligación, hermanos, que nosotros seamos totalmente santos, porque mire, se va a morir tratando de querer ser santo delante de Dios y no va a lograr. Me estoy refiriendo a que no tenga ningún defecto en su vida. Dice la Biblia que no hay santo ni siquiera uno en esta tierra. Pero lo que yo quiero decirle esta noche es que Jesucristo es el ungido de Dios, es el que nos representa, es el delegado para que usted y yo podamos presentarnos delante de Dios. Entonces, ¿por qué llora delante de Dios? ¿Por qué vive como si no fuera creyente? ¿Por qué se mueve en este mundo y da lástima aún hasta los impíos? Muchas veces les da lástima, pobrecito el hermano. Dice la palabra de Dios que el Señor es el ungido. Por eso nosotros debemos adorar a Dios, porque es el ungido. ¿Qué significa? Es el que nos representa, hermanos. Es el que ha sido consagrado para usted y yo. Ya no siga llorando delante de las demás personas. Si va a llorar, hágalo delante de Dios, porque Él tiene la respuesta para cada una de las necesidades que usted puede tener. Está pasando momentos de dificultades, de pruebas, hermanos, está pasando momentos de angustia, pues clame a Dios. Dice el escritor a los hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no vela por nosotros. Él fue tentado en todo. Lo que usted está pasando ahorita, le aseguro que Cristo fue tentado de esa manera. Pero Él no tuvo pecado. Es diferente a nosotros. Nosotros somos tentados y muchas veces caemos en pecado. ¿Y sabe qué? Cuando caemos en pecado nos enojamos con medio mundo.
Nos enojamos con el pastor porque no me viene a ver. Nos enojamos con los líderes porque dicen que tienen zonas de células, pero ni cuenta se dan de mi problema. Nos enojamos con todo mundo y nos vamos. ¿Sabe quién es el ungido? Dice el escritor a los Hebreos, porque tenemos un sumo sacerdote que no simplemente está puesto por ahí, sino que conoce tus necesidades, conoce tus problemas. Dije que Isaías comenzó a predicar o a profetizar 700 años antes de Cristo, en un momento de angustia, de desesperación, en un momento de tribulación para Israel. Y en ese momento aparece Isaías diciéndoles, porque un hijo es nacido, porque traerá paz a sus vidas, porque traerá ayuda, porque se llamará príncipe de paz, porque se llamará admirable. Ya no es momento, hermanos del Señor, que podamos, que sigamos llorando. Ya no es momento que sigamos quejándonos de medio mundo, sino que aprendamos a saber que nuestro ungido, nuestro sacerdote, nuestro representante, aquel consagrado para que usted pueda ser diferente, es Cristo. Y dice la palabra de Dios, por lo tanto, acerquémonos confiadamente a Él. ¿Cuántas veces le has dicho al Señor del problema que estás pasando? ¿Cuántas veces le has contado al Señor de la tribulación que estás viviendo? Muchas veces no oramos, y dice Santiago, y si oramos muchas veces, oramos mal. Y por eso vivimos lo que vivimos. ¿Quién es Cristo? Jesucristo, hermanos, es el ungido de Dios. ¿Y qué es el ungido? Es el consagrado para poder ayudarte a ti. Es el que fue enviado por el ungido de Dios, el enviado del Padre, el consagrado de Dios para poder ayudarte en tus necesidades. Por lo tanto, mis hermanos, ¿cómo no adorar a Dios? Si Dios es el ungido, el que nos ayuda, el que nos bendice, el que nos representa, el que nos presenta delante del Padre de una manera sobrenatural. En segundo lugar, quiero que vaya a Apocalipsis capítulo 15. Y el versículo 3. Dice la palabra del Señor, y cantan, 15:3 de Apocalipsis, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Cómo se llama a Jesús ahí en Apocalipsis? Rey de los santos. Segundo lugar, ¿quién es Jesús? No solamente es el ungido de Dios, no solamente es el delegado de Dios para poder ayudarte en tus angustias, sino, dice la Biblia, que Él es el Rey de los santos. La palabra rey, hermanos, se usa de varias formas cuando se habla de un rey terrenal, como en el tiempo del libro de los reyes, que habían diferentes reyes que gobernaban a Israel. Esa palabra significa Melec, significa príncipe. Pero lo que Apocalipsis 15:3 nos está diciendo acá en este versículo, la palabra rey, ahí viene del griego basileo y significa simiente de poder, o también significa soberano. Eso significa la palabra rey que se usa aquí en el versículo 3 de Apocalipsis 15. Simiente de poder. En otras palabras, todopoderoso, soberano. Que nadie puede decirle lo que va a hacer porque Él es el Dios todopoderoso. Él es el soberano, el dueño de todas las cosas. El capítulo 19, si vamos por favor más adelante. Capítulo 19 de Apocalipsis y el versículo 11. Entonces, dice, vamos a leer algunos versículos ahí. Entonces vi el cielo abierto, dice Juan, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas y tenían un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. El versículo 15,
De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino y el furor de la ira del Dios Todopoderoso. Versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo, hermanos, no solamente es el ungido de Dios, el consagrado de Dios, sino que también es el Rey de Dios. Y le dije que la palabra rey viene del rey Basileo, que significa simiente de poder, o Dios soberano, todopoderoso. Ese es nuestro Dios. Es el Dios al cual nosotros servimos. Lo que hemos leído de Apocalipsis nos habla del momento glorioso cuando el Señor viene en su segunda venida. Los que están siguiendo las predicaciones del pastor los domingos por la mañana, desayunando con Jesús, se han dado cuenta de todo el proceso que ha pasado durante la gran tribulación, de las copas de Dios, de toda la ira que Dios está derramando sobre la tierra. Pero al final de la gran tribulación, al final del año séptimo, dice la Biblia que las naciones se congregan en Armagedón para poder hacer guerra delante del Cordero. Y cuando todo el mundo, todas las naciones se congregan para desaparecer a Israel, ahí se da lo que hemos leído. Y Juan dice: vi que venía un caballo blanco y el que lo montaba, y comienza a dar toda la declaración de Jesucristo, que es el que viene en ese caballo blanco. Y habla de todo lo glorioso, de todo lo grande que es, de todo lo maravilloso. Y el último versículo que leíamos dice que tiene escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo viene en ese momento y viene para poner orden en todas las cosas. Las naciones hacen guerra contra Israel, pero en ese momento el Señor viene para dar muerte a todas las naciones que se han reunido en contra de su pueblo, de su nación, a Israel, y establecer un reino milenial acá en la tierra. Y viene con poder. Si usted ha leído todo lo que Juan dice, cómo ve él venir a Cristo, ya no viene como la primera vez que vino como una persona humilde. No, ahora viene con toda la gloria. Ahora viene con todo poder. Y yo quiero que vea, por favor, el versículo, el capítulo 14, el capítulo 19, vean los versículos 17 en delante. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo: a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, carne de capitanes, carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibían la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿Qué pasa con todas aquellas personas que no eran del grupo del rey? Jesucristo, ¿quién es Jesucristo? Es el rey. Es que el que viene por nosotros, es el que nos gobierna. Jesucristo es el Todopoderoso. Y hemos leído que todos aquellos que se reúnen en contra del rey terminan mal. Yo no sé en qué grupo usted quiere estar. Si con nombre de creyente usted hace todo lo contrario de lo que la palabra de Dios dice que usted como creyente debe ser, acá hay un grupo de personas. Bueno, Juan ve que un ángel dice: reúnanse todas las aves de los cielos, las aves de rapiña, los animales del campo, y vengan, reúnanse, porque está a punto de haber una guerra donde va a haber comida de gente importante, de reyes, de toda clase de personas, y todos aquellos que estaban en contra del rey le fue mal ese día. Y no solamente ellos, dice la Biblia que también el anticristo y el falso profeta fueron y estrenan el lago de fuego. Fueron, dice la Biblia, lanzados al lago de fuego, tanto el anticristo, la bestia, como el falso profeta.
Satanás más adelante en la Biblia dice que es atado 1000 años en el abismo. Pero vea lo que pasa a todas aquellas personas que están en contra del rey. Nada bueno les aconteció a esta gente. La Biblia dice que fue tan grande la guerra que la sangre cubría, llegaba hasta los frenos de los caballos. Era tan sangrienta, tan grande aquella guerra que todos los animales, hubieron tantos muertos que no pudieron enterrarlos. Se reunieron los animales de rapiña a comer la carne de toda aquella gente importante que murió en manos del rey. Pero yo quiero que vaya más atrás al versículo 14 de ese capítulo 19, cuando el Señor viene, dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Después de hablar, de dar la descripción de Cristo, de cómo viene el jinete del caballo blanco y que viene con toda su gloria, con todo su esplendor, ya no como al principio, sino con una majestad como rey, como el todopoderoso, como el dueño de todas las cosas. También Juan ve que después de ello venía una cantidad de personas acompañándoles. Y los veía a todos, dice Juan, los veía vestidos de lino finísimo. Y venían acompañando al rey en su venida. ¿Sabe quiénes son esos? Somos cada uno de ustedes. Cada uno de nosotros, la iglesia de Cristo que se fue al principio de la tribulación, en el arrebatamiento de la iglesia, después de estar 7 años en el cielo, en bodas del Cordero, ahora Cristo desciende a salvar a Israel y la iglesia viene con él. Los amados del rey, los bendecidos del rey, venimos con el Señor. Yo no sé si usted se alegra por esa noticia, pero yo sí estoy muy contento porque Cristo sabe honrar a aquellos que creen en él como rey, como Señor, como el Dios Todopoderoso. ¿Quién es Jesucristo? Es el ungido. Es el delegado por Dios para bendecir su vida, para ayudarle en sus necesidades, pero también es el rey. Y como rey sabe reconocer a cada uno de aquellos que le servimos con humildad, a cada uno de aquellos que a pesar de nuestros errores, que a pesar de las metidas de pata, como dicen por ahí, hacemos, pero a pesar de todo, tenemos un corazón sincero y le decimos, Señor, me equivoqué hoy, pero yo no quiero seguir equivocándome, por favor, ayúdame. Y Dios ve el corazón humilde, dice la palabra de Dios. Y esos que fueron humildes ante el rey, esos que se arrodillaron ante el rey, esos que le dijeron, Señor, ten misericordia de nosotros a pesar de nuestros errores, dice Juan, los ve venir en cantidades sumamente grandes, quiere decir que vienen también en caballos blancos, adorando a Dios, bendiciendo a Dios, y vienen a la tierra para establecer el reino milenial con el Señor. Jesucristo es rey, Él tiene el poder, todo el poder es de Él. Por lo tanto, adore a Dios con amor. Adore a Dios con temblor. Entonces, ¿cómo no adorar y servir a Dios si es el Rey que protege mi vida? Para terminar, en último lugar, lo que leíamos de Isaías, capítulo 9, versículo 6, dice ese versículo 6, porque un niño nos es nacido y nos es dado y el principado sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable. En tercer lugar, ¿quién es Jesucristo? Jesucristo es admirable. La palabra admirable viene del hebreo pelé y significa maravilloso o sorprendente. Maravilloso, sorprendente. Extremadamente, hermanos, el Señor dice la Biblia que es admirable. Quiero presentarle rápidamente un caso nada más. Y quiero que vaya al libro de los Hechos, capítulo 9. Versículo 1 en delante dice la palabra de Dios, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase alguno, hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor?
Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. El apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, el mayor evangelista y el mayor escritor de cartas del Nuevo Testamento, un hombre que realmente un gran evangelista. Pero vea quién era antes. Era un perseguidor de la iglesia. Era un religioso fariseo. Y al principio, cuando la iglesia comienza a predicar a Jesucristo, los judíos, los fariseos y toda esta gente eran muy celosos de su religión y veían al evangelio como un peligro, como una secta que estaba comenzando a crecer y iba a la tendencia de hacerlos a un lado a ellos. Entonces Saulo, como un fiel cristiano, como un fiel creyente en el judaísmo, comienza a perseguir a esta gente. Y lo hacía de manera legal. Él iba al sumo sacerdote y pedía cartas para que fuera a los lugares y pudiera, si es posible, dar muerte a esas personas. Pero aquí hemos leído cómo este hombre, que iba con una ya idea determinada, de repente cambia su forma de ser y se encuentra con Jesús. Yo no sé quién era usted antes de Cristo, pero de repente Cristo se encontró con usted y eso cambió su vida. Ahora es diferente. Ahora yo quiero que vaya más adelante a una de las cartas de Pablo, Filipenses, capítulo 3, versículo 4. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo en esta de sus cartas: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, vea el perfil de Pablo, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Oiga esto: y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Quién es Jesucristo? Isaías lo presenta como admirable. Admirable. La palabra admirable le dije que es sorprendente, maravilloso. Algo realmente muy maravilloso. Ahora, Pablo, vimos la vida de Pablo como Saulo de Tarso, era un perseguidor de la iglesia, pero de repente Cristo se encuentra con él y Cristo cambia la vida de Pablo. Usted siga la historia de Pablo, fue un gran predicador, fue un hombre, hermanos, que de 1000 batallas. Y en esta carta a Filipenses, él le escribe estas cartas y dice: si alguien se la pica en la iglesia, yo me la pico más que él. Y comienza a detallar todo lo que era su hoja de vida, todo su currículum y cómo era Pablo. Pero me gustan los versículos finales que leímos, pero dice: todo esto lo he enterrado, lo tengo como basura. ¿Por qué? Porque he conocido algo extraordinario. He conocido algo admirable. He conocido algo que cambió mi vida. He conocido algo que en toda mi vida como religioso jamás lo había conocido. Y ahora todo lo que yo he ganado allá, todo lo que soy, todo lo que he sido, ahora está en el cesto de la basura. Lo único que es realmente importante para mí ya no es que sea un teólogo, ya no es que sea fariseo, ya no es que sea esto, sino que lo único importante en mi vida es que Cristo vive en mi corazón. Y por amor de Él, dice Pablo, yo he dado todo por pérdida. ¿Por qué? Porque Cristo es admirable, hermano. El que conoce a Jesús realmente debe ser diferente. Debe cambiar. ¿Quién es Jesús? Jesús es admirable. Pablo enterró todo lo que tenía por amor a Cristo. Entonces no entiendo cómo muchos de nosotros, hermanos, nos está yendo bien en la mañana, nos va mal en la tarde y todavía seguimos cometiendo la misma vida, seguimos las mismas cuestiones que hacemos. Saulo dijo: religioso no había otro como yo, no me perdía culto.
Me conocía toda la Biblia de memoria. Se dice que Pablo se sabía la ley, la Torá, se la sabía de memoria. Estaba en todos los cultos, pero mataba a mis hermanos. Comencé a perseguirlos porque no practicaban, no eran como yo. Porque no hacían lo que yo hacía, porque no tenían la misma fe que yo tenía. Comencé a perseguir a mis hermanos. Y tenga cuidado con eso, porque Dios nos ha llamado aquí para ser hermanos en Cristo, no para matarnos entre nosotros mismos. Pero de repente Pablo tiene un encuentro con Jesús. Y escucha una voz que le dice, ¿por qué me persigues? Y él le dice, ¿quién eres? Y él le dice, soy Jesús, al que tú con nombre de cristiano estás persiguiendo a tu hermano. A quien tú con nombre de cristiano y teniendo 20 años, 15 años, 5 años de estar en la iglesia, sigues persiguiendo a tu hermano. Pero yo he venido este día a demostrarte que yo soy mejor que cualquier cosa, que yo soy admirable, dijo Isaías. Y la vida de Pablo cambia aquel día. Y después a los filipenses Pablo les escribe y les dice, miren, yo tenía muchas cosas, me daba lástima, yo tenía 20 años de ser cristiano, pero nunca había nacido de nuevo. Pero ahora, dice Pablo, ahora que conocí a Cristo, realmente yo soy diferente. Y todo lo que fui antes, que era un gran predicador, que aquí, que estaba en todos los cultos, no me importa eso. Lo único que me importa es que Cristo me cambió. ¿Por qué? Porque Cristo, dijo Isaías, es admirable. Si tú realmente conoces a Cristo como Él quiere que le conozcas, te aseguro que no vas a tener necesidad de regresar al mundo, porque Cristo tiene todo lo que tú necesitas. Si conociéramos a Cristo en esa magnitud que Pablo le conoció, le aseguro que nuestra vida fuera diferente y no fuéramos como Pablo, como Saulo de Tarso. Terminamos. ¿Cómo no adorar a Cristo si Él es todo para nosotros? Hermanos, la gratitud se demuestra con adoración. La adoración la demostramos cuando recibimos a Cristo y Cristo dio todo por nosotros. Quiero terminar leyendo un versículo en Santiago, capítulo 1, versículo 16. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hermanos, ¿cómo no adorar a Dios si es el ungido? Es el delegado del Padre para ayudarte en tus necesidades. ¿Cómo no adorar a Dios si Él es el Rey de Reyes? Él es el que se las puede todas. Él es el Todopoderoso. Él es admirable. Simplemente aprende a conocerlo. Sumérgete en Él, mete en Él y te vas a dar cuenta de lo admirable que Él es. No vas a tener necesidad de seguir haciendo las cosas de afuera. Dice la palabra de Dios que con Él lo tenemos todo. Él es todo lo que necesitamos. Cierre sus ojos, por favor. Voy a pedirle hoy que cierre sus ojos y lloremos al Señor este día. Señor, muchas gracias, Señor. Muchas gracias te doy a ti por todo tu amor, por todas tus bendiciones, porque tú estás con nosotros. Señor, muchas gracias. ¿Cómo no adorarte, Señor?